En algún momento, Miguel, tú has mencionado el hecho de que tenemos un ejecutivo que tiene muchos poderes. Así es, vemos que la mayoría de los estados, Estados Unidos, el gabinete no es, o un gran porcentaje del gabinete no es nombrado por lo que sería el presidente, que es el gobernador acá. En general, muchos de ellos son elegidos democráticamente o por comisiones independientes del gobierno, civiles, y hace una diferencia bien grande, especialmente en aquellos cargos que tienen poder policial en el Estado. Así que, bueno, obviamente hay otros órganos, incluso los que no tienen poderes policiales, pero, por ejemplo, la policía, los órganos, digamos, el fiscal, el contralor, que están... Oye, ya está con nosotros el arquitecto Miguel Herros, autor de Estructuras para crear justicias, diseños de vanguardia constitucional. Un libro que pone en relieve el diseño constitucional norteamericano con la constitución panameña y examina cuáles han sido los casos de éxitos para buscar tener pues estructuras más firmes frente a la impunidad y la corrupción. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Magdiel, qué gusto estar aquí de nuevo contigo. Muy bien. Oye, he estado viendo que el calor se acerca. ¿Cómo está en el hemisferio norte? Para que tengan idea, Miguel está en Houston, Texas. Bueno, no sé si escuchaste en Houston una tormenta increíble durante el fin de semana, bueno, el jueves pasado, y fue bien cortita. Bueno, iba como a 100 millas por hora, así que cortita, pero Pero fuerte. eh, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero fue bien larga porque iba arrasando con toda la ciudad del norte hacia el sur y quedé sin luz y sin nada, que las ventanas no abren normalmente y cosas así, no tienes luz, ay, ay, ay. Fue fuerte. No, sí, porque hay algunas edificaciones que tienen unos diseños en ventanas como que para que nada más entre la luz, pero no el aire. Pero Así es. bueno, Miguel, que es arquitecto, lo sabe mejor que yo. Pero abordemos un poco el tema. Viste que ya han salido los nombres del gabinete en su mayor, bueno, no en su mayoría, pero por lo menos los principales eh, directores de las Bastante carteras. de los Sí, los ministerios, distintos sí, ministros así es. designados para el próximo gobierno. Faltan algunos dos. Pero como hacemos ese ejercicio de ver cómo se hace en otras latitudes, eh, tú lo abordas un poco, porque ¿qué pasa? Al hablar del gabinete hablamos del órgano ejecutivo y en algún momento, Miguel, tú has mencionado el hecho de que tenemos un ejecutivo que tiene muchos poderes. Así es. Vemos que la mayoría de los estados, en los Estados Unidos, el gabinete no es, o un gran porcentaje del gabinete no es nombrado por lo que sería el presidente, que es el gobernador acá. En general, muchos de ellos son elegidos democráticamente o por comisiones independientes del gobierno, civiles, y hace una diferencia bien grande, especialmente en aquellos cargos que tienen poder policial en el Estado. Así que, bueno, obviamente hay otros órganos, incluso los que no tienen poderes policiales, pero, por ejemplo, la policía, los órganos, digamos, el fiscal, el contralor, que están vigilando a otros entes adentro del Ejecutivo o afuera, no quieres que todos estén nombrados por la misma persona, porque obviamente se tienen que fiscalizar. Y si todos dependen de la misma persona o son nombrados por la misma, no van a fiscalizarse entre sí. Así que tienen que romper el poder concentrado, no solamente entre los tres poderes del Estado, pero adentro de los poderes. Y no solamente dividen el Ejecutivo, también dividen el Legislativo, que es súper interesante. Aquí uno piensa cómo uno puede dividir el Ejecutivo, cómo uno puede dividir el Legislativo. Hasta eso lo hacen. Y es muy interesante. Pero sabes, Magdiel, en estos días que están hablando tanto de los ministros, a mí lo que me ha venido a la mente es, se habla muy poco de el equipo abajo del ministro, todos los que Mm, realmente hacen que corra o no corra los ministerios. Y mientras que es muy importante tener ministros capaces, es igual, si no más importante, tener las personas que realmente el personal
funcionariado, los servidores públicos que realmente están dando los servicios, que también tengan los conocimientos y la experiencia necesaria, que estén ahí por mérito. Y no solamente fallamos en los líderes, porque son puestos en, bueno, siempre hay uno bueno que no, Ujú. pero en la mayoría no nos ha ido tan bien, pero fracasamos en el personal. No es que no haya personal extremadamente bueno, pero en general, en suma total, lo podríamos hacer mejor. Yo he Y escuchado, Miguel, definitivamente es algo que creo que sí, merece hablar sobre ello. totalmente. Yo he escuchado a exministros que han dicho, yo he querido hacer, pero estaba con las manos atadas, o sea, no podía. Y parte de eso viene de lo que tú mencionas, de, sí, está el ministro, pero si el ministro da una orden eh, y abajo sus subalternos hacen lo que les da la gana y son los que están agarrando las coimas y son los que están haciendo y haciendo y haciendo, digo, ¿quién me garantiza a mí de que el ministro puede tener las mejores intenciones de hacer un cambio en su área, pero que eso va a ser así? Y la pregunta es cómo se escoge en Panamá, porque muchos de esos puestos, y eso pues es ampliamente conocido, son llenados por militantes del partido que ganó las elecciones. Son cuotas políticas que le dicen, este espacio político, algunos políticos de Panamá lo han llamado. Bueno, cuando entra mi partido, yo voy a agarrar este Ujú. espacio, estas cuotas, para llenar y, bueno, darle un premio a los que me han apoyado durante la campaña y durante la gestión. Y, bueno, se llena de militares, de partidarios y otros aliados que forman la estructura del clientelar del partido y al final del ejecutivo normalmente, pero también están metidos todos los partidos, se reparten, ¿no? Para hacer alianzas y, bueno, y gozar de los beneficios y las impunidades. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace? Quizás lo intuitivo es, se necesita voluntad política, que haya gente dispuesta en los que nombran a poner los intereses de la comunidad sobre los del partido y la red clientelista que lo ha puesto en esa posición. Y desgraciadamente no ha funcionado bien ese sistema, no importa dónde en el mundo lo han tratado de aplicar. Ahora, Entonces, si Miguel, esto no funciona muy el, bien, vemos que el- no funciona en Panamá. Ajá. sí, no, y el presidente actual, yo recuerdo en unas declaraciones, él decía que el que no trabaja, pues se va para su casa. No, y eso es lo que solemos escuchar. O sea, que aquí la gente tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Y lo que sucedió fue que nada cambió. Entonces, vuelta y te digo, puede ser que el presidente puede haber tenido las mejores intenciones y deseos de que realmente la gente se ponga las pilas y trabaje y haga lo que tiene que hacer, pero hay que mirar si el sistema realmente está permitiendo que eso pase. Porque lejos de criticar al presidente o sus decisiones, también hay que mirar por qué la cosa no funciona. Sí, desgraciadamente en estos sistemas estamos metidos en lo que en Game Theory, en- en la teoría de juegos, le llaman esto el dilema del prisionero. Incluso si todo el mundo lo quiere hacer bien, a nadie le conviene personalmente hacerlo bien y lo hacen al final no tan bien. Entonces, bueno, es ese salto que dice la gente, bueno, no deberían pensar en sí mismos, deberían pensar en la comunidad. Y bueno, eso llega hasta cierto punto, pero como vemos, no es suficiente. Estamos metidos en un sistema donde incluso a nadie personalmente, bueno, que los otros lo hagan bien, pero si yo no lo hago así, a mí me dan el puesto o me gano más partidarios. Si no funciona, entonces, ¿qué? Si no es la voluntad política, ¿qué? Y fue originalmente una de las preguntas que yo me hacía que me motivó a meterme en este tema. ¿Qué matemática usan? ¿Cómo tú puedes hacer que el que tiene que nombrar a la persona nombre a una persona por mérito y no por beneficio propio? Sea beneficio indirecto. Bueno, voy a poner a un ahijado mío porque me pidió no sé quién. O, Ujú. bueno, al final no lo estás haciendo por mérito o no 100% por mérito. En los Estados Unidos, lo que han hecho es, han dividido el sistema. Así mismo como se dividen los poderes entre tres y adentro del Ejecutivo lo dividen, el sistema de cómo contratan el funcionariado, el personal, lo han dividido. Y lo dividen en dos partes. La autoridad evaluadora,
que es el sistema de personal, normalmente lo llaman así allá, que se encarga de calificar a los candidatos y atiende las apelaciones de disciplina y destitución. Y después está la segunda autoridad nominadora, que sería el ministerio, que nombra y disciplina. Ah, o Ahora, lo sea, interesante aquí es que, por pero, ejemplo, el ministro... Ah, para poder entender, estamos hablando que ya es una entidad eh, que está desvinculada de la institución, que es ese primer filtro para exacto. asegurarse de que la persona que va a ingresar sea una persona competente, que no sea una Es persona in- que le están no regalando el puesto, le están, digamos, retribuyendo el apoyo que hizo en campaña. Exactamente. Normalmente son, en muchos estados son entes constitucionales. Es como una rama separada que no Mm, depende del ejecutivo. No es que son, ahora entramos cómo son, cómo se estructura esta autoridad evaluadora, lo que llaman ujú. sistema de personal allá, totalmente separada del ejecutivo. Porque de nuevo, si el ejecutivo nombrara a los que corren el sistema de personal, pues entonces al final todos son amigos y todos harían el favor Ya, y no claro. sería por mérito. Tiene que ser completamente separado para que no se puedan hacer, así que ese, bueno, y se divide. Entonces los que nominan y, y los que, bueno, los que, por ejemplo, el ministerio que entonces nombra, pero ¿a quién va a nombrar? A alguien que la autoridad evaluadora le mandó. Normalmente le mandan tres nombres cuando tienen una necesidad de llenar una plaza, le mandan tres nombres de las tres personas mejor calificadas en los exámenes que ellos han hecho. Así que ya tienen que nombrar de esas tres personas. Esas tres personas, ¿cómo llegaron a poder ser consideradas por su mérito? Así que ya has hecho has quebrado el sistema. La autoridad nominadora, el ministro, por ejemplo, nombra a las personas en su despacho y a los jefes de los despachos o las oficinas abajo de esta. Y los jefes nombran entonces, de estas oficinas nombran al resto, pero los tienen que nombrar entonces de ternas. Y funciona muy bien. No es un sistema perfecto, pero es lo más cercano perfecto que existe. Ahora, lo interesante es, ¿tú cómo haces que esta autoridad eh, evaluadora, el sistema de personal, funcione separado del gobierno? ¿Cómo han hecho? Ujú. Y esta es la parte genial que podemos entrar si quieres escuchar esa parte. Por Bueno, supuesto que normalmente sí. son tres, de nuevo, se divide en tres entidades. La primera es la Comisión de Ciudadanos Supervisores, que organiza el sistema. O sea que Entonces, ellos ya tienes son un grupo, nombrados ya tienes un grupo independiente de ciudadanos preocupados porque el asunto funcione. así, se Ok. llama comisión, normalmente le llaman Comisión de Ciudadanos Supervisores, que organizan el sistema. Ahora, ¿qué quiere decir organizar el sistema? Vamos a entrar en eso en un segundo, pero ex oficio, esta comisión está integrada por, ex oficio quiere decir, por supuesto, en otra organización. Está compuesta por el director, normalmente ejecutivo de la Asociación de Padres y de Familia, la Asociación de Ingenieros, de Profesionales agrícolas, de la Asamblea de Sindicatos, de la Cámara de Comercio, normalmente de dos universidades, las sin fines de grupo más grandes en el Estado y otras personas. Normalmente entonces el que la rige es el presidente, ¿cómo se llama? De la Corte Suprema. Y así están compuestas en casi todos los estados. Entonces, ellos lo que hacen es, su labor principal es supervisar y escoger a la Junta Técnica del Sistema de Personal, que son tres expertos que reglamentan el sistema. Así que ellos hacen las reglas, los reglamentos del sistema de mérito y escogen a los jueces administrativos y al director de personal, que los jueces administrativos ven cuando hay un problema, digamos, disciplinan a alguien y esa persona se siente que la han disciplinado o la votan, se siente que lo han hecho injustamente, entonces pueden ir a los jueces administrativos para, independiente de quien lo acaba de votar del ministro o del ejecutivo o del sistema de gobierno realmente, y vean el caso para ver si fueron realmente disciplinados basado en mérito o por razones políticas o otro ende. Y después el director de personal, que también es nombrado por la Junta Técnica, que es el que administra el sistema, es el que da los exámenes, por ejemplo. Y pues bueno, este es el sistema. Y esto fue lo que comenzaron a hacer. Hace 150 años han comenzado los americanos con esto y han avanzado mucho el sistema en cómo está organizado y en los detalles. Pero una cosa bien interesante es que ahí no termina,
porque se dieron cuenta que con todo este sistema muy bien organizado, al final el legislativo, que es el que tenía que asegurar que hubiera dinero para el sistema, nunca daba un centavo para el sistema, porque al final el legislativo son políticos que también quieren que se Ujú. reparta la clientela y todo lo demás. Así que las finanzas, constitucionalmente en muchos estados de nuevo, vienen de préstamos forzados del Estado, que los ministerios están forzados a repagar al Estado. Así que no dependen del dinero de nadie. Ellos tienen gastos y el Estado tiene que prestar el dinero y entonces el ministerio es el que paga el, el préstamo este. O sea, Y o ya no sea, hay o sea que, problema con que no le daban los ahora te recursos pregunto, necesarios. pero o sea que no hay como que esa presentación de un presupuesto, sino que eso ya llega impuesto. Bueno, sí hay presentación de impuesto al contralor, No, pero me se refería al lo tienen que presupuesto, presentar. no, digamos previo, ¿no? A la solicitud de los fondos, porque lo que tú señalas entonces que desde Exactamente. eh, el gobierno central se envía, digamos, o el Estado le da ese fondo, no hay como que cabida como para yo decir, mira, no lo necesito, no tengo que usarlo. Bueno, cómo funciona es el departamento de mérito, bueno, el ejecutivo de sistema de personal tiene gastos. Así que cada mes Claro, ellos van donde el contralor, dicen, los gastos de este mes fueron tanto, hazme un cheque de la bolsa del Estado. Y le hacen el cheque y es como un préstamo a la entidad esta. Ese préstamo, quien lo paga, lo tiene que pagar el ministerio. Así que alguien tiene que pagar ese dinero, que es el ministerio que se está beneficiando de los servicios claro. del sistema de personal. Ahora, como lo tiene que pagar el ministerio, al principio del año, cuando están haciendo cuánto le van a dar a cada ministerio, bueno, ya saben más o menos cuánto dinero van a tener que gastar en la parte del sistema de personal. Así que ya ese dinero está contabilizado desde un principio, pero mensualmente no es que ellos dependen de que los legisladores quieran pagar. Incluso si los legisladores no dieran un centavo para ello, va a salir de las bolsas del gobierno porque tiene que ser pagado el sistema, porque tiene que existir. Si no lo hicieran, si no fuera constitucional de esta manera, simplemente no dieran el dinero porque a nadie, ni uno de los políticos les conviene que exista este sistema independiente que realmente está haciendo que rija el mérito. Así que los tienen que separar de la política. Y así es como lo han hecho en la gran mayoría de los estados. Pero Y volviendo, funciona. volviendo quizás a la intención también o a la esencia de tu libro, es que efectivamente el interés siempre va a estar, el interés de tener el control y como país, pues nos arriesgamos a que nos tocan o buenos o malos. Y, oye, tengo que también mencionarte, ayer estaba viendo la premier de el, el presidente Belisario Porras, arquitecto de una nación, 3 veces presidente, y es una de esas excepciones que ha tenido nuestra república, ¿no? Cuando hay gobernantes que no llegan a enriquecerse, pero eso no es lo común es lo contrario. Pero en esos casos, el sistema que tú presentas, como lo ha venido desarrollando, o lo han venido desarrollando varios estados, es para restar control precisamente para evitar que haya esas fugas innecesarias de fondos públicos. Y para facilitarle a las personas que lo quieren hacer bien, que lo puedan hacer bien con facilidad. Eso es lo principal. Yo creo que la gran mayoría de las personas que se meten adentro del gobierno lo quieren hacer bien, pero después se ven que hay el pocotón de trampas en su camino, hay muros que no pueden cruzar y bueno, se van por la vía fácil al final, para ponerlo de una manera, pero ellos en sí puede ser que están sintiendo que están haciendo lo mejor que pueden en este camino que ellos están atravesando. Así que no necesariamente porque lo hagan bien o mal, es que uno sabe, bueno, que lo hagan mal en nuestro sistema puede ser porque sean malos o puede ser simplemente que están haciendo lo menos mal que pueden. No Ujú. siempre, como yo lo veo el cálculo y como lo han explicado todas estas lecturas que hago yo sobre el sistema americano, como lo ven ellos es muchas veces pues que estás poniendo a una persona en una trampa. En la compañía donde yo trabajo, cada año tenemos que hacer, y para muchos los hospitales donde yo hago arquitectura de hospitalaria,
y son sistemas muy grandes y tienes que tomar clases para poder entrar a sus hospitales y trabajar donde ellos. Y una de las cosas que esta semana estuve dando un seminario sobre eso, era sobre conflictos de intereses y sobre sentirte tú que te puedan corromper, que te puedan coercionar. Y como te lo ponía, era bien interesante. Si tú dependes de alguien por tu trabajo y esa persona te está atacando sexualmente, y no quieres hablar, ir a decirle a alguien lo que está pasando porque, o sea, estás siendo coercionado, tú has perdido tu libertad de acción libre. Y a veces no comprendemos eso, que un juez, un fiscal, pues que lo quiera hacer súper bien, pero ha perdido gran parte de su habilidad de actuar libremente. Y estos sistemas están diseñados para facilitar a la persona, cuando algo así está ocurriendo, puede ir a un ente imparcial. Hey, pon orden. Y esa persona no depende de nadie en el sistema. Y hace toda la diferencia en el mundo, que beneficia a todos. Y así en cada paso van eliminando conflictos de intereses para que las personas sean libres de actuar realmente como ellos son. Y la gran mayoría de las personas lo quieren hacer bien. Y para que los que lo hacen mal le pueda caer la ley con todo el peso, porque nadie teme de ellos. Eso es lo bonito de este sistema, pero un sistema jerárquico como tenemos en Panamá, donde la gran parte de la funcionariado depende de unos cuantos políticos, dalo. Pues con todo eso, la gran mayoría hace un buen trabajo dentro del sistema, pero podría ser mucho mejor. Ha dado buenos frutos nuestro sistema, pero pocos buenos frutos. Pudiéramos dar muchos más si Eh, tuviéramos una estructura mejor. Claro, claro que no, totalmente de acuerdo con el tema, sobre todo lo que hemos enfatizado muchas veces en el programa ha sido combatir los conflictos de intereses. En un país pequeño como el nuestro es un poco complicado, pero creo que hay que hablarlo para poder eh, entender lo que está sucediendo, para buscar cuáles son esas estrategias para evitar que siga apoderándose el clientelismo de la política, y por supuesto lo que hemos escuchado durante bastante tiempo ya, el tema de la corrupción y sobre todo la impunidad y la falta de un sistema justo de justicia, valga la redundancia, en donde todos reciban el mismo trato. Y ojo, o sea, es irónico porque hemos escuchado aquí hablando del sistema de justicia y el trato tanto a un expresidente como a personas que pues no tienen quizás esa exposición. O sea que hay un tema, hay un detalle con el sistema que merece explorarlo, mirarlo y ver cuáles son esas deficiencias para poder mejorarlas. Pero bueno, son cosas que vamos a seguir desarrollando aquí, Miguel, cada miércoles por este espacio. Se nos fue de momento porque tenemos que darle la atención ya a Cinco Mentes, que está lista aquí, Alejandra Araúz, para relevarnos. Pero un gran y fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, Miguel Erros. Oye, el nombre de tu libro y dónde lo encontramos. Sí, el libro se llama Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Pueden ir, por ejemplo, a Cultural Portobelo, a Barrios y Barrios, a Librería Puyol, y cualquier otra librería jurídica. Están ahí. Muy recomendado, se lo Muchas recomiendo. gracias y Claro que fuertes sí. abrazos. Muy recomendado para que usted lo vea. Roberto, de verdad que no hace falta ser jurista ni abogado para leerlo y entenderlo, porque también tiene una lectura muy fácil y son conceptos que para nosotros como panameños no son comunes en nuestro sistema, pero que tienen mucho sentido. Pero se nos ha ido el tiempo. Así que gracias, Miguel, nuevamente. Nosotros lo dejamos hasta acá. Aquí nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, 4:40 de la tarde, con más de estructuras para crear justicia y más de relax mañana 3 de la tarde. Gracias, Roberto Camaño. Gracias a Claudio Quiroz en Controles. Feliz tarde. Los dejo en compañía de Alejandra Araúz con Cinco Mentes.